Bien, mis amados, y seguimos en esta serie que iniciamos el domingo pasado. El domingo pasado hablábamos de me siento cansado, ¿cierto? Y uno se siente cansado por mucho trabajo, ¿cierto? Por mucho estrés. También se cansa por los compromisos. Se cansa también por los muchos compromisos y no hay lo suficiente para cumplir. Se cansa por las situaciones que pasan en la casa, en la familia. Se puede cansar. Pero hoy vamos a hablar de por qué me siento cansado. Diga conmigo, ¿por qué me siento cansado? Bien, hay varias cosas que Dios nos dice a través de esa situación. Ahí donde estás sentados, vamos a orar, vamos a pedir dirección a Dios para este tiempo. Señor, gracias en este día por lo bueno que tú eres. Gracias por tu maravilloso amor y bondad, porque tú nos has traído a tu casa en este día para honrar tu nombre y para bendecirte. Señor, te pedimos que tu palabra sea poderosa, que escudriñe nuestro corazón, que saque a la luz lo escondido, Padre, y podamos ver el poder, Señor, cuando nosotros creemos en ti y creemos en tu palabra y caminamos en tu palabra. Señor, en el nombre de Jesús se limpian los aires en este día y proclamamos que tu palabra, Señor, viene con gozo a nuestros corazones y somos como los hermanos de Berea, dispuestos a escudriñar la palabra y recibirla con gozo en nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Aleluya. Bien, mis amados, ¿por qué me siento cansado? Y a través de la vida uno experimenta periodos de cansancio. Pero hoy les quiero hablar de ese cansancio que a veces se tiene sin una razón aparente. Las cosas van bien, la economía está funcionando, pero la persona se siente cansada. No es ese tipo de cansancio normal después de un día de trabajo largo o de un año largo de trabajo o de una temporada fuerte de trabajo o de una larga noche sin dormir. No es ese tipo de cansancio. Es un agotamiento extraño, profundo, que no se quita con descanso. Es algo que no tiene sentido. Ahora, mis amados, este tipo de cansancio puede ser una señal de Dios. Diga conmigo, señal de Dios. Ahora, Él tiene formas misteriosas de hablarnos y una de ellas es a través de nuestro cuerpo, ¿cierto? Nuestro cuerpo nos habla, nuestro cuerpo muestra situaciones que debemos mirar lo que está pasando en nuestra salud, pero también nuestro cuerpo nos muestra situaciones que pueden estar pasando en nuestra vida espiritual. Si últimamente has tenido un agotamiento, algo inexplicable que no puedes entender, ¿cierto? Puede ser que Dios te está tratando de decirte algo. Dios está tratando de llamarte la atención. Dios está tratando de hacer que tú le mires a Él para recibir dirección de Dios. Y vamos en esta mañana a ver algunas personas que sintieron ese agotamiento, experimentaron ese cansancio, ¿cierto? Que era un cansancio inexplicable, pero detrás de eso era Dios que les quería decir algo. Y el primero es el gran profeta Elías. Primera de Reyes 19, 1 al 4. Primera de Reyes 19, 1 al 4 dice así: Acab, que era el rey de Israel, dio a Jezabel, que era su mujer, la nueva de todo lo que Elías había hecho. ¿Qué había hecho Elías? Había matado a todos los profetas de Baal. Y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Bien interesante, ¿no? Este gran profeta de Elías, que ¿qué era lo que había hecho? Había hecho descender fuego del cielo
Y ese fuego había consumido el holocausto de Jehová. Y ese fuego había mostrado a Israel que Dios era el verdadero Dios. Y en ese momento Elías mandó tomar presos a todos los profetas, 850 profetas por total, y los degolló a todos. Tremendo. De verdad que ese hombre tenía coraje, ¿no es así? Eso no lo hace cualquiera. Pero ahora viene un mensaje de una mujer y le pone a temblar los pantalones. En ese tiempo eran las túnicas, ¿no? Le pone a temblar ahí su túnica, ¿cierto? Y entonces vemos que él dice ya, ¿cierto? Dice que se retiró un día de camino y vino y se sentó debajo de un árbol y deseando morirse. Oiga, ¿por qué se quería morir Elías? Porque una mujer lo había amenazado simplemente. Dijo, basta ya, oh Jehová, quítame ¿qué? La vida, pues no soy mejor que mis padres. ¿Cómo se sentía Elías? Se sentía agotado. Era un cansancio bien especial, no era simplemente cansancio físico, era un agobio en su vida. Ahora, este cansancio, este agotamiento, ¿cierto? Era una fatiga del alma. Era un peso por la incertidumbre y el temor que lo hizo sentir esta mujer, como si ya no pudiera seguir adelante. Pero mis amados, Dios no lo reprendió, ni lo dejó en ese estado. En su agotamiento, Elías, el Señor envió un ángel y le proveyó alimento y le dijo, lévame porque largo camino te resta. Mire lo hermoso que es Dios. Dios le provocó en Elías un gran agotamiento físico, ¿cierto? Espiritual, emocional, ¿cierto? Era algo que no había experimentado, algo para redirigirlo. Diga conmigo, redirigir. Dios quiere redirigir nuestra vida, que retomemos el rumbo, que volvamos al camino. Y este pasaje nos muestra que el cansancio no es solamente una consecuencia natural de nuestras actividades y del arduo trabajo que ahora nos toca, sino una pausa impuesta por Dios para mostrarnos nuevamente el camino. Elías había visto un milagro extraordinario. ¿Cuál era el milagro que había visto? Descender fuego del cielo y hacer que el holocausto se consumiera. Ahora, pero su fe fue sacudida por las amenazas de Jezabel. Y mire cómo las amenazas en una persona pueden provocar tremendas cosas. Por eso el diablo es experto en amenazar. Ahora, ¿qué quiere decirnos Dios con ese cansancio que a veces no entendemos? De la misma manera, a veces Dios provoca cansancio, fatiga en las personas que no entienden. No es por un peso físico, no es por una situación complicada que están viviendo, sino es algo del alma, ¿cierto? Que los hace sentir pesados, agotados y agobiados. Vamos a ver 5 cosas que Dios nos puede decir cuando nos sentimos agotados y fatigados. Primero, experimentamos cansancio cuando el Señor está tratando de apartarnos de algo. Cuando el Dios quiere sacarnos o quitarnos de algo o de redirigirnos, experimentamos cansancio. ¿Por qué? Porque a veces insistimos en hacer cosas que no están en la voluntad de Dios. Yo le pregunto en esta mañana, ¿cuántos han insistido en hacer cosas que no están conforme a la voluntad de Dios? Todos hemos hecho cosas en nuestras fuerzas, queriendo ayudar a Dios, emprendimientos, situaciones, negocios, como para tratar de ayudarle a Dios, pero que no está en la voluntad de Dios. O nos aferramos a caminos que no son los correctos. Para el impío todos los caminos conducen a Roma, pero para los hijos de Dios nosotros no vamos a Roma, sino nosotros vamos a la Nueva Jerusalén, que hay un solo camino y ese camino es una persona, Jesucristo. Y dice la palabra que cualquiera que camine por ese camino, por torpe que sea, no se extraviará. También Dios coloca relaciones, ¿cierto? O más bien cansancio. Dios coloca cansancio, fatiga,
cuando nos quiere apartar de relaciones que no nos convienen, de amistades que no nos convienen, de alianzas que no nos debemos hacer, de sociedades, de negocios que no debemos involucrar a otras personas. Dios coloca ese cansancio para que nos retractemos, para que no lo hagamos. También Dios coloca ese cansancio, ¿cierto? Esa fatiga cuando tomamos decisiones que parecen buenas, pero que en realidad nos están alejando de Dios. Hay decisiones que parecen buenas, pero realmente nos están alejando de Dios. Por ejemplo, el hacer ejercicio, eso es muy bueno. El hacer deporte es una bendición, pero algunos escogen el domingo y el viernes y el martes, los días de búsqueda de Dios. Y aparentemente en algo bueno se están alejando de Dios. Decisiones que parecen buenas, pero que en realidad nos alejan de Dios. Y Dios en su misericordia nos envía señales cuando nos negamos a escuchar su voz. Cuando ignoramos las advertencias que Dios nos ha dado, Él puede permitir que sintamos un agotamiento profundo. No es un castigo, es un aviso, es una señal. Es la manera que Dios nos dice: detente, no sigas por ahí, ese no es el camino que tengo para ti. Escuchaba en este tiempo, mirando esta prédica, recordaba a un presentador de televisión, un gran hombre que fue conocido en los años 90 y 2000, y él daba el testimonio. Dice: por poco fue guerrillero. ¿Sabe qué lo salvó? El día que se iba a ir, le dio un sueño profundo que necesitaron con los demás camaradas allá en Medellín. En tal punto nos vemos a las 4 de la mañana y él se quedó dormido, se despertó como a las 8. Mire lo que hizo Dios. Dice: eso me libró de yo haber caído en esa situación, de haberme levantado en su versión, en rebelión. Porque recuerda que la rebelión es algo de las tinieblas, eso no es de Dios. Entonces este hombre ahí, alguien que hacía así, cogía con unos los papeles cuando presentaba las noticias. ¿Alguien recuerda el nombre? Bueno, lo tengo ahí. Algo así, Juan Guillermo Ríos creo que era, ¿cierto? Que hacía bigotico. Y él daba este testimonio, cómo con un sueño profundo Dios lo libró de caer por allá, de llegar por allá. Y ahora pues Dios tenía otra cosa para él. De la misma manera, Dios nos da avisos, ¿cierto? No es un castigo, simplemente es la manera como Dios nos dice no. Ahora, no es que el que le guste dormir tarde, no, es que Dios me está avisando para que no trabaje. No, ahí ya no cabe, porque algunos la cogen: uy, pastor, yo agarro esa, yo la agarro volando, y a mí sí que me gusta. No, es cuando estamos enfrascados, metidos en algo, y Dios permite cosas para no ir, para no acudir a la cita, para no llegar al tiempo, y solamente Dios nos quiere librar de algo grande. Ahora, mis amados, a veces el cansancio que experimentamos es una forma que el Señor nos obliga a detenernos. ¿Por qué? Porque cuando una persona se siente fatigada, cansada, pues tiene que detenerse para retomar fuerzas, porque estamos avanzando en una dirección equivocada, porque estamos avanzando en una dirección contraria, o porque necesitamos ser fortalecidos antes de enfrentar algo aún mayor. Jesús enfrentó cansancio físico, pero para él siempre fue un recordatorio de su humanidad y de su dependencia del Padre. Recuerda, Jesús también se cansó, pero el cansancio físico a Jesús le recordaba que era humano. Y de la misma manera, ese cansancio que nosotros experimentamos nos recuerda que nosotros somos humanos, que dependemos de Dios, ¿cierto? Y que sin Dios nada somos. Por eso Juan 4:6, hay una historia bonita. Dice allí: y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Al mediodía
dice la palabra que Jesús llegó y se acercó al pozo de Jacob para beber agua. Y entonces allí había una mujer. Y Jesús le dice a esa mujer, mujer, dame de beber. Y entonces aquella mujer lo reconoce que es como judío. Y ella era samaritana. Dice, los samaritanos y los judíos no nos podemos ver. No nos hablamos. Le dijo Jesús, es que yo no soy judío. Yo soy alguien más. Y si tú supieras quién te habla, ¿sabe qué? Correrías y le pedirías a él agua y él te daría agua viva que te da vida eterna. Mis amados, el cansancio de Jesús hizo que en esta mujer recibiera una palabra de bendición. Esto nos enseña que en medio de nuestro agotamiento, Dios puede estar preparando un momento crucial, una revelación o una enseñanza que cambiará nuestras vidas, que cambiará nuestro rumbo y nos enderezará por el camino correcto. Número 2, experimentamos cansancio cuando nos estamos desgastando en cosas que no son parte del propósito de Dios. Experimentamos cansancio cuando nos estamos desgastando en cosas que no son parte del propósito de Dios. Algunas veces hacemos como nuestras responsabilidades, ¿cierto? Algunas veces tomamos como nuestras responsabilidades, preocupaciones, proyectos que el Señor nunca nos pidió cargar. Tomamos las responsabilidades de otras como si fueran nuestras. O nos preocupamos simplemente por situaciones que otros hacen y que nosotros no podemos mejorar. O proyectos que el Señor nunca nos pidió cargar. Cosas que se nos meten en nuestra mente, pero que el Señor nunca nos pidió cargar. Nunca nos dijo estén allá. Yo recuerdo, Dios me dio el inicio de trabajo, de estudiando en cocina y en restaurantes y en hoteles y en clubes. Pero eso era una parte. Luego Dios me trajo aquí a ministrar la palabra. Y mi anhelo era poner un restaurante, ¿cierto? Porque uno dice, redondo es, gallina lo pone y frito se come. Yo estudié cocina, debe ser que yo tengo que tener un restaurante, que yo tengo que tener una panadería o una fábrica de galletas. Como estudié esto, debe ser así. Pero Dios me dio una palabra por mi hijo. Dios me dijo, yo te inicié allí en esos lugares, ahora te puse como pastor, y poner un restaurante es volver atrás, y yo no vuelvo para atrás. Y hasta ahí me llegó esa idea, porque hay ideas que son humanas y nos cargamos con ideas que no son nuestras. Ponemos a ponernos ideas que Dios no nos llamó. Y entonces nos llenamos de agobio y esas ideas nos empiezan a tomar tanto tiempo que nos desviamos del camino de Dios, ¿cierto? O nos hacemos responsabilidades de otras cosas que otros hacen, o proyectos que Dios nunca nos pidió hacer. Ahora nos forzamos a seguir adelante con nuestras propias fuerzas, ignorando que Dios nos diseñó para depender de Él. Diga conmigo, Dios me diseñó para depender de Él. Mira lo que dice Isaías 40, 29 al 31. Dice así, Él da, ¿quién? Dios da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Hay ideas que uno tiene en mente que son buenas, pero no son de Dios. Yo bendigo los profesionales del volante, las personas que Dios lo ha bendecido con eso. Y cuando yo era un adolescente, esa era mi idea. Trabajar para tener un taxi, manejar un taxi y luego tener 12 taxis. Eso parece, pero eso es una palabra para Adriana. Eso no es para mí. Si yo me hubiera metido en esa idea,
de pronto no estaría predicando la palabra y haciendo la voluntad de Dios. Entonces a veces nos cargamos con ideas que otro hace por lo que escuchamos, ¿cierto? En las redes sociales, en la televisión, en lo que las familiares hacen, pero no escuchamos la voz de Dios. Por eso hoy colócate de pie y pregúntale a Dios, Dios, ¿qué tienes para mí? Levanta tus manos y mira al cielo y diga, Dios, ¿qué tienes para mí? ¿Y sabe qué es lo hermoso? Lo que Dios tiene para unos no es lo mismo que tiene para otros. Por eso tenemos que depender de Dios. Puede sentarse. Número 3, experimentamos cansancio cuando estamos tratando de avanzar sin dirección. El pueblo de Israel experimentó eso en su paso por el desierto. Recuerda, Dios lo sacó de Egipto y para llevarlo a una tierra que fluía leche y miel, pero en ese paso tenían que pasar por el desierto. Ese paso duraba alrededor de unos 15 días, dicen los que estudian la palabra. Pero mis amados, debido a la incredulidad, a su desobediencia, terminaron vagando durante 40 años en el desierto. ¿Te imaginas? Un trayecto que solamente duraba 15 días, ahora están trabajando y camellando y andando y pasando y volviendo a pasar por los mismos lugares durante ¿cuánto tiempo? 40 años. Ahora, un trayecto que pudo ser corto se convirtió en un desgaste prolongado porque estaba fuera de la voluntad de Dios. No era la voluntad de Dios que estuvieran dando vueltas en el desierto. Ahora, para el pueblo de Israel no era un solo cansancio físico solamente, sino una fatiga espiritual, un peso que llevaban por resistir a confiar en la guía del Señor, por desobedecer a Dios, por querer hacer su voluntad. Ahora, mis amados, en nuestras vidas ese mismo principio se aplica. Hay situaciones en las que nos agotamos como consecuencia de estar caminando en círculos, insistiendo en algo que Dios ya ha mostrado que no es su voluntad, que ya Dios nos ha dicho que no es por ahí. Ahora, puede ser una relación que nos desgasta. Dios ya te dijo que suelte esa relación, pero no lo puedes hacer. O un trabajo que te consume, te malgasta, te pierde de los momentos hermosos de tu familia, de tus hijos, de tu casa. No te diste cuenta a qué horas crecieron tus hijos y tus nietos. Porque había un trabajo que lo consumía. Una lucha interna que nos desgasta emocionalmente. Ahora, Dios nos advierte a través de ese desgaste, permitiéndonos que sintamos ese peso para que nos detengamos y le preguntemos, ¿qué quiere que haga? ¿Qué quiere que haga Dios? ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu voluntad para conmigo? Número 4. También experimentamos cansancio. Y ese cansancio también puede ser cuando nos alejamos de la voluntad y el propósito de Dios para nuestras vidas. Mi amado, cada uno de nosotros tenemos un propósito de Dios en nuestra vida. Y la voluntad de Dios para nuestras vidas es buena, agradable y perfecta. Así es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. No hay ninguna voluntad condicional. La voluntad condicional es simplemente hacer lo que nos venga en gana. Pero Dios quiere que hagamos la voluntad perfecta de Dios, lo que Él tiene para nosotros, que caminemos en su camino y Él nos va a sorprender. Hay un hombre, un profeta, que nos ilustra esta situación. Jonás también experimentó este cansancio, esa fatiga inusual, cuando intentó huir del propósito de Dios. Dios le dijo, vete para el norte, y él dijo, con mucho gusto me voy para el sur. Haz esto. Y dijo, no, con mucho gusto hago lo contrario. Mis amados, intentó huir del propósito de Dios. En su intento de escapar de la misión, del plan de Dios que le había dado, se embarcó en un viaje que lo llevó a un agotamiento total. Mientras la tormenta azotaba el barco donde iba huyendo, Jonás dormía profundamente en la bodega.
Toda la gente del barco estaba asustada mirando cómo ayudaba a que el barco no se hundiera. Pero ¿qué hacía Jonás? Durmiendo plácidamente, huyendo de la voluntad de Dios. Su cansancio no era normal, era la consecuencia de alejarse de la voluntad de Dios. Dormía solo para desconectarse de lo que Dios le estaba pidiendo. Cuando nos alejamos del propósito de Dios, nuestro interior empieza a manifestar señales. Diga conmigo, señales. Puede ser una fatiga, una apatía, una sensación de vacío que nada parece llenar. Cuando una persona conoció a Dios y se aleja de Él, empieza a sentir una apatía, un vacío, algo que no lo llena nada, ni nadie en este mundo. Ahora, mis amados, esta persona intenta combatir ese vacío y ese agotamiento con distracciones, ¿cierto? Intenta hacer monerías y hacer cosas, ¿cierto? Para tratar de llenar ese vacío. Pero déjame decirle que ese vacío nada ni nadie lo llenará en esta tierra. Porque los que hemos conocido, hemos saboreado la bondad de Dios, no podemos huir de Él. Como dijo el salmista, ¿a dónde huiré de tu presencia? ¿Cómo me escaparé de ti? Ahora, mis amados, ese cansancio permanece. No es un agotamiento normal, sino una advertencia del Espíritu. Solo cuando Jonás fue lanzado al mar y estuvo en el mar, ¿cuántos días estuvo Jonás en el mar? 3 días. ¿Cuánto dura una persona sin aire? Máximo 3 minutos. O sea que Jonás estuvo en el vientre y murió. Por eso dijo que bajó al Seol. Murió. Él murió físicamente. No es que la historia ve como si estuviera ahí en el pez, ahí disfrutando, ahí en ese iglo metido. No. Él desobedeció y murió. Porque la paga del pecado es muerte. Porque la desobediencia a Dios es muerte. Pero allí, en esos 3 minutos que estuvo vivo, empezó a reconocer y empezó a pedir perdón, ¿cierto? Y dijo Dios, yo te perdono. Sin embargo, va 3 días para el hoyo. No fue 3 minutos, porque esa oración que hace Jonás ahí, lo hace uno en 30 segundos. No fue 3 minutos que estuvo ahí dentro del pez. Sí, me desobedeciste. Sin embargo, te voy a dejar 3 días ahí para que veas. Para que veas lo que les pasa a una persona que desobedece a Dios. Porque la paga del pecado es muerte. Ahora, mis amados, a veces el cansancio que sentimos es similar al de Jonás. No es un agotamiento normal, sino una señal que estamos resistiendo la voz de Dios. Cuando insistimos en seguir un camino contrario al que Dios nos trazó, nuestras fuerzas se agotan, la motivación desaparece y sentimos un peso constante en el alma. Es un peso ahí, un agotamiento, porque no estamos haciendo la voluntad de Dios. ¿Sabe qué dijo el salmista? Señor, el hacer tu voluntad me ha agradado. Por eso nos sentimos bendecidos cuando venimos a la casa de Dios, cuando estamos obedeciéndole a Él, porque dice la palabra, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Ahora, mis amados, pero cuando uno se aleja, cuando uno desobedece, vemos como lo que pasa en una persona, y lo describió muy bien David. Dice así en el Salmo 32, 3, 4, dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos. Y recuerda que huesos es la estructura. Dice, mientras callé, se me cayó toda la estantería. En mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. David estaba haciendo algo incorrecto, ¿cierto? Estaba pecando, desobedeciendo a Dios, y ahora estaba sintiendo el peso y la carga de su pecado al estar fuera de la voluntad de Dios. Eso le causaba cansancio físico y espiritual.
Dios no quiere que tú vivas en agotamiento continuo, sino que caminemos en su paz y seamos fortalecidos cada día. Recuerda que el maná, el pan del cielo, caía cada mañana y el pueblo cogía lo que necesitaba para ese día. Ahora, por eso, mis amados, cuando experimentamos un cansancio extraño, debemos preguntarnos, ¿estamos siguiendo la voluntad de Dios? También, ¿o estamos cargando algo que Él nunca nos pidió que cargáramos? Nos metimos en una idea, en un negocio, en una sociedad, dejamos entrar a alguien a la casa que Dios nunca nos dijo que lo hiciéramos. O mis amados, simplemente estamos resistiendo el llamado de Dios. Dios te llama con un propósito. Y recuerde, mis amados, que Dios, todos nosotros tenemos un llamado en la casa de Dios. Dios nos ha dado una misión y un ministerio. Y la misión se hace afuera ganando almas. Y el ministerio se hace adentro, ¿cierto? Proveyendo y ayudando para que el culto sea glorioso y la presencia de Dios se manifieste. Todos nosotros tenemos una responsabilidad en la casa de Dios. Y Dios nos llama, pero a veces resistimos a ese llamado. O tal vez nos hemos desconectado de tu presencia. ¿Recuerdan? Antes colocaban en algunos lugares, desconéctate de tu celular y conéctate con Dios. ¿Alguien vio eso? ¿Cierto? ¿Qué querían decir con eso? Mi hijo, apaga el celular, por lo menos un poquito. Métase con el Señor. Pero a veces la persona desconecta totalmente la comunicación con Dios. Descuidamos su presencia. A veces la respuesta no está en tomar un descanso o dormir más, sino en rendirnos completamente a Dios. Mira lo que dice Mateo 11, 28 al 30. Es un verso bien precioso. Dice, venid a mí todos los que estáis, ¿qué? Trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Ahora la pregunta es, ¿cómo hallamos descanso en nuestra vida? ¿Cómo nuestra alma descansa? Pues dice aquí, llevando el yugo de Jesucristo. ¿Qué significa llevar el yugo de Jesucristo? Obedecer su palabra, obedecer sus mandamientos. Eso significa llevar el yugo. Y lo bueno es que no lo llevamos solos. Jesucristo está con nosotros. Jesucristo se hizo a nuestro nivel. Dice, venid, lleva mi yugo sobre vosotros. Es decir, para que haya una yunta de bueyes se necesitan dos. Y eso es lo que nos dice Jesucristo. Mira, yo estoy en un lado y tú estás en el otro lado y vamos adelante. Obedece mi palabra, créeme a mí, ¿cierto? Y entonces vas a hallar descanso para tu alma. Cuando el Señor permite que sintamos fatiga y que no podemos explicar, no es para castigarnos, sino para que nos volvamos a Él. Es una invitación a soltar lo que nos pesa y a confiar que su camino es mejor. Como dice la palabra, no es más el ayuno que yo escogí, soltar las ligaduras de impiedad y dejar libre al afligido. Entonces, mis amados, Dios nos pone cansancio como una invitación a soltar lo que nos pesa y a confiar que su camino es el único camino, es el mejor camino y es un maravilloso camino. Así como Elías fue fortalecido por el ángel del Señor que le dijo, anda, come y bebe, porque largo camino te resta. Y así como Jonás encontró restauración, Dios lo perdonó, ¿cierto? Decidió obedecer al Señor. El pez fue y lo vomitó allí en la playa e hizo la tarea. Y entonces ahí recibió nuevas fuerzas para cumplir su misión. Nosotros también podemos hallar descanso si buscamos a Dios. Jeremías 6:16 dice,
Así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. ¿Qué dijeron? No queremos seguir en nuestro camino, queremos hacer nuestra voluntad, lo que nos plazca. Pero dice, Jehová les dice, párense en los caminos, miren, pregunten por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él y hallarán descanso para vuestra alma. Eso es lo que Dios quiere, que descansemos en el Señor, que confiemos en Él, que esperemos en Él. Número 5 y último, experimentamos cansancio porque Dios quiere que dependamos más de Él. Mis amados, nos acostumbramos a hacer las cosas por nuestra cuenta, a confiar en nuestra fuerza, a confiar en nuestra inteligencia, a creer que nuestros planes son infalibles. Pero cuando lo hacemos, nos alejamos del verdadero poder que nos sostiene, del Dios Altísimo. Cada vez que nos aferramos a nuestras ideas, a nuestros planes, a nuestros propósitos, nos estamos alejando del plan y del propósito de Dios para nuestras vidas. Y eso lo entendió muy bien el apóstol Pablo. Él sabía que era el hombre, sabe que era hombre, y sabe que dijo Pablo, lo que no quiero hacer, eso hago. Entonces entiendo que en mí mora el pecado. Y allí en 2 Corintios 12:9 dice, y entonces Dios me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Mis amados, Pablo aprendió que su cansancio en su debilidad era cuando más dependía de Dios. El cansancio que no entendemos puede ser el inicio de una transformación en nuestras vidas, un llamado de Dios a detenernos para escuchar su voz, ¿cierto? Y permitir que Él nos redirija, nos renueve, para que nos lleve a un nivel más alto. Nos estamos enseñando a confiar en Él, ¿cierto? Por eso dice la palabra, diga el débil, fuerte soy. Y hay algo poderoso. El libro de Proverbios dice que el camino a la vida es hacia arriba. El camino a la vida es hacia arriba. Y la mayoría de las personas le huyen a subir. Subir escaleras, subir montañas, no lo quieren hacer. Es mejor caminar en el plano, bajar. Pero ahí no está Dios. Porque el camino a la vida eterna está arriba. Mi amado, y sí, es duro subir. No es fácil subir. Y más cuando lo hacemos físicamente. Pero entiéndalo, compréndalo en tu espíritu, que el camino a la vida eterna es hacia arriba, no es abajo. Pero hoy yo les tengo una buena noticia. Humanamente nos fatigamos cuando subimos. Por eso, cuando Cristo Jesús vino por nosotros, pagó el precio por nosotros, nos redimió con su sangre preciosa. Dice también que en su resurrección nos elevó también en las alturas. Por eso estamos en las alturas con Cristo Jesús. Estamos arriba. Dile al que está a tu lado, si no lo sabías, estás arriba. No le tengas miedo a las alturas, estás arriba. Porque estamos en las alturas con Cristo Jesús. Y esta es nuestra posición en las alturas. ¿Qué es lo hermoso de estar en las alturas? Las demás cosas se ven pequeñas. Los problemas se ven pequeños. Es más, ni problemas se ven. Pero siempre de abajo para arriba, las cosas se ven más grandes. Por eso, mis amados, Dios permite ese cansancio y esa fatiga. Y a veces personas no saben ni qué hacer, ¿cierto? Y van de aquí para allá, buscando una respuesta. Y se cansan y se fatigan. Hace algunos años estuve en un campamento de jóvenes, por allá en Sasaima. Es un pueblo cerca de Bogotá. Y estuvimos en un tiempo precioso.
Y el lugar, el salón donde se hacían las reuniones, la capilla, era un lugar tradicional, ¿no? Su casa con un techo así alto, bien alto. Y la persona que estaba ministrando, estaba predicando. Y de pronto entran dos pájaros y empiezan a golpearse con ese techo, ta, 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 y empiezan a golpearse de aquí para allá, ir para acá. Y entonces luego cuando salen esos pájaros, el Espíritu Santo vino sobre el que estaba ministrando. Decía Dios, nos dice, así son algunos de ustedes. Van golpeándose de aquí para allá, buscándose la salida y no la encuentran. Porque la salida está en Dios. Y cuando nosotros confiamos en Dios, dependemos de Él, la vida es más fácil. Por eso dice Job 11:13 al 18, dice, si tú dispusieres tu corazón y extendieres a Dios tu mano, si alguna iniquidad hubiera en tu mano y la echares fuera de ti, y no consintieres que en tu casa more la injusticia, more el pecado, entonces levantarás tu rostro limpio de mancha y nada temerás. La noche te será más clara que el mediodía, y aunque oscureciere, será como la mañana. Tendrás confianza y vivirás en esperanza y dormirás seguro y muchos suplicarán tu favor. Y eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros, sus hijos. Que podamos descansar en Él, confiar en Él, depender de Él, saber que a su tiempo Dios lo hará. A su tiempo Dios nos promocionará. En el tiempo de Dios cumplirá ese propósito por el cual Dios nos colocó en esta tierra.